complementarias al aparato digestivo, al tubo digestivo en general, y que tienen que ver, tienen un rol fundamental, digamos, dentro de lo que es el proceso de digestión, absorción y metabolismo. Por eso es que les decía que vamos a recordar un poquito qué es el hígado, ¿sí? ¿Cuál es la función que tiene el hígado? Porque todos hablamos un montón del hígado, bromeamos con el hígado, lo sometemos a pruebas, digamos, de resistencia los fines de semana también. Pero bueno, realmente es nuestra usina vital, de alguna manera, junto con los riñones, porque es un órgano que tiene funciones importantísimas y que van a influir directamente en el estado nutricional y fisiológico de las personas, que ante cualquier presencia de enfermedad o de lesión, ya sean que esta enfermedad o esta lesión lo afecte de forma externa como interna, lo que tiene que ver con la estructura anatómica o fisiológica de este órgano, va a tener un impacto muy fuerte en la salud. Una de las enfermedades o de las formas de expresión más frecuentes de cuando el hígado se afecta tiene que ver con una complicación que aparece, que es la cirrosis hepática, que en la medida que evoluciona y que no se resuelve, puede llegar a una fase terminal donde realmente resulta irreversible y no hay tratamiento posible, digamos, para el hígado. Pero es un órgano, a su vez, bastante noble, que resiste muchas, ¿cómo decirles? Resiste muchas de las agresiones y tiene la capacidad de que si frenamos esas agresiones se puede ir como refuncionalizando de alguna manera. Entonces, es fundamental que podamos comprender esto para saber qué intervenciones podemos hacer desde las técnicas dietoterápicas, no solamente en la selección de alimentos, sino en las formas de cocción y de tolerancia, las formas de cocción, digamos, fraccionamiento y demás, son las cosas que van a intervenir favorablemente para una buena tolerancia y una buena reconstitución de las funciones del hígado. Y allí vamos a ver que algunos de los riesgos posibles son las deficiencias nutricionales, ya sean de los macro o micronutrientes, oligoelementos también que tienen funciones a través de las actividades enzimáticas y metabólicas en las que interviene el hígado, y que se puede realizar, digamos, a lo largo de la evolución del tratamiento de las enfermedades hepáticas, distintas intervenciones que nos van a permitir tomar medidas preventivas para que no se agrave el cuadro clínico inicial que tenemos. Si nosotros intervenimos en forma temprana y oportuna ante la presencia de una enfermedad hepática, es muy probable que no haya una progresión de las complicaciones que se tienen previstas y que el paciente pueda recuperar la salud, incluso puede tener beneficios en su calidad de vida. Cuando nosotros tenemos que pensar qué tipo de preparaciones y qué tipo de selección de alimentos vamos a hacer para sanar las patologías hepáticas de alguna manera o reducir o frenar el impacto negativo de las mismas, no perdamos de vista que el hígado tiene funciones tan esenciales como la de producir la bilis, que ayuda a transportar los desechos y a descomponer las grasas en el intestino delgado durante la digestión, pero que a su vez tenemos un montón de pacientes que se han extirpado la vesícula biliar, entonces ese hígado va a tener sobrecargada la función de la producción de la bilis porque ya no tiene su ayudante, su coequiper. Quedó Batman solo, se fue Robin, ¿sí? Entonces, ahora tiene que dar todas las batallas solo Batman, digamos. Entonces, es fundamental facilitar el trabajo
del hígado en ese sentido cuando queda sin la vesícula. También tiene como funciones vitales la producción de ciertas proteínas para el plasma sanguíneo, como las albúminas y las lipoproteínas, ¿sí? Entonces, si el hígado normalmente tiene esa función, en el momento que esté afectado vamos a ver que también se afecta y se reduce la producción de albúminas, ¿sí? Entonces van a aparecer todos los síntomas relacionados a lo que denominamos hipoalbuminemias. Y también se van a ver afectadas las fracciones de las lipoproteínas que se metabolizan en el hígado, que son las lipoproteínas asociadas a las fracciones de los lípidos. Por eso también se afecta el metabolismo de los lípidos, la síntesis de colesterol y la producción de triglicéridos. Cuando tenemos afectada la producción de los triglicéridos como su metabolismo, el lugar a donde se van a depositar en general, y tenemos elevadas cifras de triglicéridos circulando en sangre, se van a depositar en general en el hígado, formando una de las entidades que nosotros conocemos como hígado graso no alcohólico o esteatosis hepática no alcohólica. En el hígado también se sintetizan factores de coagulación. Tenemos la neutralización de toxinas y fármacos, la compensación de bilirrubina. Por lo tanto, cuando el hígado pierde esa capacidad de detoxificación, de liberación y de limpieza, digamos, y se acumula la bilirrubina, es un cuadro característico en el paciente. El color amarronado de la piel se pone como un marrón oscuro, pero no es un marrón como el que tenemos a veces cuando nos bronceamos, sino que es un color opaco, que no es agradable. Tiene la función de depósito y almacenamiento y liberación de distintas sustancias, como la glucosa, que se deposita en el hígado en forma de glucógeno, que es una reserva, digamos, ante situaciones donde se requiere la movilización de la glucosa para el sostenimiento de órganos vitales como el corazón y el cerebro. En función de las necesidades metabólicas. Y esta entidad que aparece como muy frecuente hoy, y que la vemos mucho relacionada a una de las enfermedades crónicas no transmisibles más frecuentes, que es el exceso de peso en ambas de sus formas y la diabetes, es el hígado graso no alcohólico, que se caracteriza porque aparece una infiltración exagerada de triglicéridos en el tejido hepático, y que no está causada o no está relacionada al hábito alcohólico, al hábito etilista del paciente, y que si bien es una enfermedad potencialmente benigna en el principio, si se sostiene en el tiempo pueden comenzar a aparecer complicaciones mayores, ¿sí? Entonces, todo paciente que tenga circunferencia abdominal aumentada, exceso de peso, síndrome metabólico, todo lo que va a venir, digamos, acompañado, es probable que también tenga hígado graso no alcohólico. Esta sería la estructura normal del hígado, lo que esperamos encontrar, y este es un hígado que tiene mucha infiltración de triglicéridos que se depositan en forma de, digamos, de grasa en el hígado, en las estructuras, y alteran la función hepática normal y lo inflaman. Bien. Digamos. Dentro de los factores nutricionales está relacionado directamente el consumo alto de fructosa, que ustedes saben que está muy presente como un aditivo alimentario porque endulza mucho y es muy barata, en forma de jarabe de maíz de alta fructosa, en todos los ultraprocesados, aguas saborizadas, turrones, golosinas y demás, está el JMAF, que es el jarabe de maíz de alta fructosa.
Cuando terminemos la clase, si quieren, busquen ahí algunos ultraprocesados que ustedes tengan en su casa y se van a dar cuenta que en casi todos ellos está. Es un azúcar muy barata para la industria alimentaria y como tiene como una difusión facilitada, que no requiere tanto de la presencia de insulina, es algo que se absorbe directamente y consumido en cantidades excesivas se va a ir a depositar también en forma de lípidos dentro del hígado. Acá dice específicamente que desencadena el incremento de la lipogénesis de novo, resistencia a la insulina, obesidad y depósito fundamentalmente de la grasa central abdominal e intraabdominal. Esta acumulación de grasa en los hepatocitos puede causar daño a nivel mitocondrial, lleva un aumento de radicales libres y un desbalance antioxidante. Esto va a generar un proceso inflamatorio que se llama esteatohepatitis y finalmente esa inflamación crónica va a producir fibrosis de la estructura celular y por ende eso va a progresar hacia la complicación más esperada, que es la cirrosis. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que esto suceda? La obesidad, dijimos la insulinoresistencia, trastornos metabólicos en los lípidos como hipertrigliceridemia, colesterol LDL elevado, síndrome metabólico, hipertensión arterial, el envejecimiento, con la edad aparece esto, el sexo masculino, que tiene mayor predisposición que las mujeres, los antecedentes familiares de esteatosis hepática no alcohólica y el síndrome de ovario poliquístico también, al igual que los pacientes que tienen apnea de sueño, o sea, los roncadores crónicos. Los síntomas que nos van a dar sospecha a nosotros son la fatiga, una fatiga que no tiene otra explicación y que se da comúnmente en pacientes con hígado graso no alcohólico, malestar abdominal, pérdida de peso inexplicable, edema en las piernas y en los tobillos, que es justamente por la disfunción que se produce por la alteración del metabolismo de las albúminas, de las proteínas, y eso genera retención de líquido. El tratamiento nutricional siempre va a ser combinado. Digamos, hay una parte de tratamiento farmacológico, pero nutricionalmente nosotros lo que tenemos para hacer es atacar por ahí alguno de estos factores de riesgo que hayamos podido identificar que estén presentes y adecuarlos a una dieta de protección hepática, ¿sí? Supongamos que nuestro paciente tiene insulinoresistencia, hipertensión, diabetes, todo eso lo vamos a tener presente, pero sin dejar de adecuar su plan nutricional a lo que sería el hígado, que está en estado de inflamado y en estado delicado. La actividad física es un factor que suma, que juega a favor porque permite metabolizar mejor los niveles de glucosa en sangre. Entonces, para esto vamos a indicar un plan de alimentación no muy alto en carbohidratos. Lo ideal es que no supere el 60%, más cerca de un 50% se tolera mejor, las proteínas más o menos en un 15%, un 18% y las grasas para completar entre un 25% y un 30%. Lo que es fundamental acá es modificar la calidad de las grasas y la forma en la que se van a distribuir a lo largo del día. En la medida que avanzan las patologías hepáticas, a veces se requiere modificar al 25%, pero inicialmente en etapas iniciales primarias, con el 30% está más que bien. Y el fraccionamiento sí es importante porque necesitamos hacer una distribución adecuada de las proteínas, de las grasas y de los carbohidratos en cada una de las comidas. No se sugiere, por ejemplo, hacer una sola comida alta en proteínas y la otra sin o reducida, sino distribuirlas de forma pareja para facilitar y mejorar la digestibilidad y el metabolismo y la absorción. Son muy mal toleradas en todas las hepatopatías las preparaciones gratinadas, o sea, específicamente los quesos calientes tienen muy mala tolerancia digestiva
y las frituras están desaconsejadas, al igual que los salteados, en todas sus formas y en todos los grupos de alimentos, ¿sí? No está indicado ni saltear carnes, ni vegetales de ningún tipo, ni pastas, ni arroz. Entonces, todo lo que sea someter las grasas a algún tipo de acción del calor está desaconsejado en hepatopatías en general. Todas las temperaturas están permitidas y en el hígado graso no alcohólico, pero en la medida que se van a complejizar, por ejemplo, la cirrosis descompensadas, ahí ya se deben extremar y se deben evitar los estímulos fuertes de cualquier tipo. Y en esta etapa, la fibra dietaria, que justo estuvimos viendo en la clase de fisio sobre fibra, es muy importante porque sabemos que van a tener un efecto regulador o balanceador de la absorción de muchos de estos tipos de grasas. Entonces, se indica de 25 a 30 gramos al día de fibra combinada soluble con insoluble. Y los líquidos, 1 mililitro por caloría por día es lo que se debería estar aportando. Esto es un gráfico evolutivo de cómo puede presentarse en forma aguda o crónica una patología, ¿sí? Y, por ejemplo, en el caso de la cirrosis, que es una de las complicaciones más habituales, nosotros podemos ver lo que es un cuadro crónico descompensado de lo que sería por ahí un carcinoma de cuello de cabeza de hígado, ¿no? Entonces, según la complejidad y el daño estructural dentro de lo que sería el hepatocito, es la intervención específica que vamos a hacer desde la dietoterapia. En las hepatopatías agudas, en general, el hígado está inflamado, que puede ser por un hábito alimentario inadecuado, puede producirse por la presencia de un virus o de bacterias, o puede venir de un hígado graso no alcohólico, pero que está devenido de un exceso de uso de medicamentos, o por la presencia de algunas toxinas, ¿sí? Por ejemplo, las personas que trabajan en ventas de combustible o que trabajan fumigando campos, a veces todos los metales pesados que tienen en la práctica de su trabajo, si no se cuidan adecuadamente, se pueden depositar y eso puede generar, por ejemplo, una inflamación hepática importante porque no tienen cómo eliminar esa toxina. Entonces, el 1% de las hepatitis suelen tener una evolución a cuadros más complejos. Normalmente, si uno deja de agredir el órgano y elimina la noxa patológica, el hígado puede recuperarse, refuncionalizarse. En las hepatitis agudas se presenta generalmente con dolores musculares que se llama mialgia, náuseas, vómitos, fatiga, malestar, cambios en el olfato y el gusto, dolor en el hipocondrio derecho, fotofobia, que es la sensación de rechazo, de resistencia a poder abrir los ojos ante la presencia de la luz solar, dolor de cabeza permanente y persistente, diarrea y distensión abdominal. La diarrea se hace porque hay una dificultad para poder absorber las grasas y se presenta la esteatorrea. En la dietoterapia vamos a tener presentes los síntomas que el paciente tenga y vamos a sugerir hacer una dieta de protección hepática fraccionada en 4 comidas principales y 2 colaciones, o sea que el volumen es importante moderarlo, porque si nosotros damos volúmenes grandes, en este caso el paciente no va a tener buena tolerancia. Ajustar la selección de alimentos a la sintomatología y siempre suprimir el alcohol como medida universal en cualquier patología hepática. Sabemos que el alcohol es de lo más hepatotóxico que hay, por eso incluso se saca la recomendación de las guías alimentarias para la población argentina, donde nosotros hablamos de consumo responsable de alcohol y directamente se sabe que, digamos, por ejemplo, la presencia de polifenoles o de otros factores que decían que podría tener un efecto terapéutico
o relajante de las arterias, o reductor de la presión arterial, nunca va a ser favorable en relación a la toxicidad hepática que genera la presencia. Entonces, no se aconseja más en ninguna medida terapéutica el alcohol. Y la hepatopatía crónica, podríamos decir que es una lesión difusa que se va a prolongar por más de 6 meses. Y las causas más frecuentes son el alcoholismo, el virus de la hepatitis C, B, la enfermedad de Wilson, porfirias hepáticas, cirrosis biliar, coleangitis esclerosante primaria, colestasis crónica, esteatosis hepática no alcohólica, entre otras. Entonces, bueno, este cuadrito lo vamos a pasar y vamos a ir a esto que tiene que ver con las fases de la cirrosis hepática, que vamos a tener según el deterioro o la fibrosis que se presenta en la estructura, la arquitectura normal del hígado. Podemos tener la fase inicial, que es la cirrosis hepática compensada, o en su evolución desfavorable que aparezca la cirrosis hepática descompensada, que es cuando hay destrucción continua del tejido, complicaciones propias de la cirrosis como la ascitis, encefalopatía y algunos confusión mental, letargo, sopor y alteraciones a nivel laboratorio, a nivel bioquímico de las sustancias de desecho que deberían no aparecer en sangre y aparecen en niveles muy altos. Las causas más comunes de la cirrosis son el consumo de alcohol, entre el 60 y el 70%, obstrucción biliar del 5 al 10%, la hepatitis crónica, B o C, hemocromatosis, que es una enfermedad, digamos, de origen congénito metabólico, por una dificultad para el metabolismo del cromo, y el hígado graso no alcohólico. Dentro de la fase descompensada, siempre va a cursar la fase descompensada con lo que nosotros llamamos hipertensión portal y síndrome ascítico edematoso. ¿Qué es lo que se genera en esa hipertensión portal? Justamente va a producir manifestaciones clínicas como la ictericia, que es el color amarillento de la piel y de los globos oculares, el abdomen muy globuloso, muy abultado, y cuando al tacto está duro, está firme, que quiere decir que hay infiltración de líquido, hipertensión portal, gastrointestinal, sangrado, varices esofágicas y la encefalopatía con hemorragia, que suele aparecer ya en las fases más terminales. Si yo pienso en que hay ictericia, o sea que hay productos de desecho en sangre que no los está eliminando el cuerpo, que hay infiltración de líquido en el abdomen, que hay hipertensión, que puede haber sangrado en las varices esofágicas, por lo tanto hay un aumento de la presión intragástrica por ese cuadro de ascitis específicamente, y que puede haber presencia de hemorragias. ¿Qué es lo que ustedes consideran, en función de todo lo que venimos viendo hasta hoy, qué tipo de alimentos deberíamos elegir para este paciente? Por ejemplo, a ver, Rocío López Crespín. ¿Qué tipo de selección alimentaria consideras vos que deberíamos hacer para este paciente? ¿Está Rocío? Parece que no. ¿Y Agustina fue en salida? ¿Me puede volver a repetir, profe, por favor? Sí, les pido que estén atentos, por favor. ¿Qué tipo de selección alimentaria usted considera que deberíamos
darle a este paciente en función de todo lo que ya venimos viendo, de que habla que va a tener complicaciones como ictericia por aumento de los productos de desecho, del metabolismo de las proteínas, ascitis, que es la infiltración de líquido en el abdomen, que genera compresión pulmonar, hipertensión portal, gastrointestinal, sangrado, varices esofágicas. No hace falta que se pongan a googlear ni a buscar información. Yo les pido en relación a todo lo que venimos viendo hasta hoy. ¿Cómo les parece que debería ser la selección de alimentos? ¿Qué puede comer este paciente? ¿Lomito con papas fritas? ¿Qué puede comer? Ensalada, lechuga, tomate, cebolla. ¿Qué es lo que podría comer este paciente? Pensemos. Alimentos antioxidantes, profe, para desintoxicar el hígado, ¿Cómo cuáles, por ejemplo? como frutas y verduras. Podría ser. ¿Y cómo se las daríamos? Porque está hablando que tiene sangrado, varices esofágicas, hemorragias. Cuando tenemos todos los productos de desechos altos en sangre, Y, tenemos acidez. por ejemplo, para evitar también la distensión, podríamos darle algunas frutas en forma de compota, manzana, pera. Bien. Está bueno ese aporte. Agustina, ¿tenés algún aporte para hacer? No, profe. Bueno. Y, Disminuir también, profe, el trabajo del hígado. claro. O sea, disminuyendo las grasas, las proteínas, no sé qué. ¿Y cómo le disminuimos, por ejemplo, las proteínas o las grasas? Los hago pensar un poquitito, digamos, para sacarlos de... Y que sean proteínas más simples, ¿o no? De fácil digregación, profe. Claro, por eso les digo, mucho de lo que ya venimos viendo, acá lo vamos a poder empezar a aplicar. Y si yo veo que mi paciente tiene hipertensión portal y que tiene mucho aumento de la presión gástrica y retención de líquido en la panza con ese síntoma que se llama ascitis, ¿qué le darían ustedes? Disminuir la sal. Bien, disminuir la sal. La sal y el contenido de sodio para la retención de líquidos. Claro. Evitar alimentos ultraprocesados. Claro, fundamental. Bueno, ya tenemos algunos recursos, algunas ideas. Y como nosotros cuando leemos todos esos síntomas que tiene este paciente, decimos, che, está complicadito el paciente, ¿no? Entonces tenemos que pensar en que la alimentación tiene que ser muy liviana, de muy fácil disgregación, de fácil digestión, que no genere muchos productos de desecho. Sin embargo, me tocó a mí tener un hermano que estaba con un síndrome ascítico edematoso, internado, descompensado, con una diabetes, una insuficiencia renal muy complicada, que yo recuerdo que cuando lo voy a visitar veo que le habían llevado un guiso de lentejas con dulce membrillo, con dulce batata con queso. Y yo quedé en estado de shock. Estaba internado en una clínica acá del centro de la ciudad. Entonces es fundamental, pero no le había hecho el médico la actualización y le habían indicado dieta completa y no se habían fijado en todo el cuadro clínico que tenía. Y en este sentido, recuerden ustedes que la alimentación tiene un poder de frenar un cuadro patológico, de sanar otros o de complicar todo para peor. Entonces es muy importante que nosotros identifiquemos bien la selección de alimentos que vamos a hacer y cómo los vamos a preparar. Porque bien dijiste vos, Francisco, frutas y verduras antioxidantes. Bien, eso lo podemos pensar, pero si el hígado está sensible, está como un cristal, que lo toco y se rompe, porque está tan inflamado que está en ese estado, y yo le pongo cosas crudas, verduras crudas, frutas crudas, no solamente que va a ser de difícil digestión, porque esa fibra debería estar modificada por subdivisión y cocción, sino que además
estoy corriendo el riesgo de poner alguna sustancia que pueda venir en los alimentos crudos que no las hemos matado por cocción, ¿sí? Que si no fue higienizado perfectamente puede venir contaminado. Entonces, cuando tenemos un cuadro agravado, descompensado del paciente, pensemos bien en todos esos aspectos, ¿sí? Bien. Cualquier cosa, si los profes quieren hacer algún aporte, me avisan también, ¿sí? No hay problema. Paro un poquito para que vayamos pensando, para que no se les haga tan denso lo que yo les voy repitiendo, ¿sí? Y para que ustedes también vayan razonando. Así que les pido, por favor, que los que no están atentos, estén atentos, porque les voy a volver a preguntar. Entonces, las características del tratamiento nutricional en la cirrosis compensada va a ser de 25 a 35 calorías por kilogramo de peso al día si el paciente tiene buen estado nutricional y buen apetito. En el caso que el paciente no tenga un buen estado nutricional y que ya venga afectado en el mismo, vamos a pasar a dar un aporte de calorías mayor, ¿sí? De 35 a 40. Las proteínas de 1 a 1,2, que van a aportar aproximadamente el 15% del BED, las fibras no más de 25 gramos al día y tienen que ser combinadas entre solubles e insolubles. Mientras esté el cuadro compensado, las grasas hasta el 30% del valor calórico total y los líquidos 1 mililitro por caloría por día. En el caso de la cirrosis compensada no se establecen restricciones dietéticas severas, específicas. Sí se va a tratar de aliviar todo el proceso digestivo, la calidad de los alimentos, acompañar otros síntomas que pueda tener este paciente, como por ejemplo si estamos pensando en que no tiene buen apetito, en que él expresa inapetencia, porque eso, ahí es donde ya nosotros tenemos que pensar de que si está inapetente o viene bajo peso y tenemos que darle muchas calorías, ¿cómo vamos a hacer para compensar? Ya tenemos todos los recursos que venimos conociendo de la dieta hipercalórica, de cómo concentrar calorías, pero no sería conveniente concentrar calorías con grasas o azúcares, ¿sí? Por el cuadro del que estamos hablando, que es una cirrosis compensada. Entonces, ¿con qué se les ocurre que podríamos aumentar las calorías? Quizás con hidratos de carbono, pero hay que tener muy en cuenta el tema de los volúmenes, porque si está con toda esa congestión digestiva, también el volumen es importante. Estamos hablando que es un cuadro compensado, pero supongamos que ya viene adelgazado este paciente, que tiene una desnutrición de primer grado porque era delgado, se presenta la cirrosis y baja de peso. Y expresa que no tiene mucho apetito. A ver, Nicolás Sosa, ¿qué se te ocurre? Cri, cri. Bueno, teorías. En esta clase de pacientes usar el soporte nutricional oral y hacer una buena selección del producto nutroterápico. Los carbohidratos complejos funcionan bien también como un buen aporte de exceso de calorías, en el caso de que no tengamos los recursos necesarios para poder aumentar las calorías. Pero hay que tener cuidado con los azúcares simples y con las grasas, ¿sí? Recuerden que las grasas nunca, nunca, nunca deben ir modificadas por cocción en hepatopatías. Bueno, y la transición de la fase compensada a la descompensada es de aproximadamente del 5 al 7% por año y la sobrevivencia de pacientes con cirrosis compensada suele ser mayor a 12 años, que significativamente es más larga que cuando entramos en el periodo de descompensado, ¿sí? Entonces ahí es como te digo, nosotros tenemos que tratar de que los pacientes no se nos crucen de la cirrosis compensada a la descompensada.
salvo algunas situaciones particulares, si nosotros hacemos una buena intervención dietoterápica del paciente, si le damos recursos, porque a veces es lo que suele expresar el paciente que se cansa de comer las mismas preparaciones siempre, ya no sabe qué hacer, se cansa, le parece aburrida la comida de lo que es una dieta hepatoprotectora. Entonces, trabajar sobre la creatividad, sobre las preparaciones, en general los lácteos son bien tolerados, entonces por ahí podemos hacerle las verduras, las pastas combinadas con salsas blancas, para aumentar las calorías, para darle la sensación de cremosidad, de untuosidad, de que no sea todo blanco, seco y solamente con un chorro de aceite crudo como para condimentar. Entonces es fundamental poder pensar en nuevas técnicas de cocción que nos permitan que la preparación sea más atractiva, ¿sí? Y acá en la cirrosis compensada son muy parecidas a las características y a los caracteres físico-químicos a los del hígado graso no alcohólico, ¿sí? Lo que se suele sumar es una colación nocturna en el caso que necesitemos aumentar las calorías, porque si no, no nos alcanza, digamos, a lo largo del día. Si el paciente está inapetente y tenemos que darle mayor cantidad de calorías, tenemos que sumar una colación nocturna, que siempre ayuda también a que no haya movilización de proteínas como fuente de energía, y de esa manera nos evita la producción de sustancias de desecho como el amonio, que es producto del metabolismo de las proteínas, y también pueden ser de las proteínas viscerales, no solamente de las que estamos consumiendo nosotros por vía oral, ¿no? Entonces, la importancia de la colación nocturna fundamentalmente es que esta sea hipercalórica, que contenga carbohidratos, proteínas y fibras, y pueden ser aportadas por preparaciones caseras o por nutroterápicos. Por ejemplo, un panqueque de avena con manzanas cocidas, con miel y queso blanco, dulce con queso bajo en sal y galletitas de agua, flan de vainilla con leche que contenga fibras, porque la fibra también tiene un efecto protector, en ese sentido la fibra prebiótica, y por ejemplo un Ensure, un Fortisip o un Bost, que son todos los módulos completos, el pan lactal con queso y membrillo, yogur con fruta picada y avena. La fruta picada puede ser también fruta cocida en compota, dependiendo de la digestibilidad del paciente. Un crumble de manzana y peras con avena, queso crema y miel, ¿sí? El queso crema se agrega siempre al final, cuando el postre ya está tibio, para evitar que se derrita, se degrade, o que la grasa que contenga el queso crema pueda tener pueda modificarse por calor. ¿Saben lo que es el crumble de manzana? ¿Lo que es esa preparación? ¿La conocen? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, bueno. Bueno, lo van a preparar entre tantas otras cosas, ¿sí? Porque esa me gusta y me avisan que los voy a visitar ese día del trabajo práctico. ¿Profe? Sí. Profe, Ya la tuvimos. sí, eso iba a decir, ya lo prepararon ¿Ya los lo chicos. preparan? En el videíto. Después se los puede ver. Bueno, bueno, ahora cuando el paciente se nos pasó, dijimos que entre un 5 y un 7% de los pacientes se cruzan por año de la cirrosis compensada a la descompensada. Ahí empiezan como a complicarse un poco las formas de preparación, la disponibilidad y la variabilidad que le podemos dar a las preparaciones. En general, el paciente cuando pasó a la cirrosis descompensada ya presenta algún grado de desnutrición. Se suele usar la escala de Child para medir esa desnutrición, digamos, ¿sí? Que es una escala que va viendo cómo se va complejizando de tener sintomatología ausente, mínima, hasta ya una avanzada en la cual el paciente está en estado de coma, y se hacen esos rangos de puntuación, ¿no? Que no nos vamos a detener mucho porque eso es más de fisiopatología. Pero lo que sí es importante que nosotros tengamos en cuenta que acá en la descompensada hay dos situaciones que nos van a permitir un poco más de variabilidad, digamos, de que la alimentación sea como más amplia o más estricta y rigurosa. Y eso tiene que ver la presencia o ausencia del síndrome ascítico edematoso,
Y siempre vamos a usar acá para valorar la cantidad de calorías por kilo que vamos a darle al paciente la presencia o la ausencia de este síndrome ascítico edematoso, que como eso puede ser como muy variable a lo que el paciente registra de peso, porque incluso a veces le terminan retirando entre 7, 10, 12 kilos de líquido, cuando les hacen las punciones a nivel abdominal de líquido, se va a usar como punto de referencia el peso actual del paciente. ¿Sí? Perdón, cuando no hay síndrome, pero cuando hay síndrome ya tenemos que trabajar con lo que sería el peso ideal, porque puede ser muy variable, entonces no vamos a calcular con un paciente que vemos que tiene el abdomen globuloso, que está edematizado, no vamos a calcular el peso actual porque sabemos que no es un peso real. Y se suele usar también en el caso de que presente el paciente algún sobrepeso o obesidad, el índice de masa corporal ajustado. O sea que a lo que me refiero con esto, es que el cálculo de calorías por día que le vamos a dar va a depender del cuadro clínico del paciente y se puede ajustar con distintas variables que ustedes ya conocen, según el cuadro clínico. Pero lo que es importante es que acá vamos a tener que aumentar un poquito las proteínas porque suele aparecer también creatorrea, y lo que a veces es necesario hacer suplementaciones con aminoácidos específicos porque cuando hablamos de proteínas en general nosotros vemos que la proteína viene en los alimentos acompañada de un montón de otras cosas, de grasas, en algunos casos de hormonas. Y por ahí lo que necesitamos en los pacientes es, por ejemplo, que haya una mayor cantidad de aporte de aminoácidos ramificados, por ejemplo. Y no lo podemos conseguir a través solamente de la selección de los alimentos naturales, entonces hay que hacer búsquedas de suplementaciones específicas para el caso. La fibra, seguimos con las mismas indicaciones, nada más que vamos a ir adaptando la ingesta de fibra al cuadro, a los síntomas que vayan apareciendo, ¿sí? El sodio se restringe, o sea que vamos a usar una dieta hiposódica, en estos casos, moderada. Después puede terminar progresando hacia una hiposódica estricta en función del agravamiento de los síntomas. Los líquidos también se restringen a 1000 mililitros por día. Y acá hay divergencia entre los libros que podemos consultar en ambas cátedras porque uno marca los 1000 mililitros por día como una medida universal y la otra bibliografía marca 1 mililitro por caloría por día. O sea que si el paciente estuviera consumiendo 1500 calorías, será 1,5 litros y no 1 litro, ¿sí? Entonces eso es importante que cuando ustedes tomen el criterio para trabajar con alguno de los pacientes, marquen de dónde sacan el criterio técnico, ¿no? Y los sabores y aromas tienen que ser agradables, suaves, pero el sabor tiene que ser sápido para estimular el apetito. Entonces, podemos usar distintas hierbas aromáticas sin ningún problema, pero hay que tener cuidado con algunos que son hepatotóxicos, ¿sí? Como por ejemplo la canela. Y para estos pacientes, ¿no? Y lo otro es la nuez moscada. Son muy mal tolerados y tienen un efecto, digamos, inflamatorio del hígado, entonces no se podría utilizar. Y esto lo traigo a colación porque hay algunas cosas que se ponen muy de moda, como el jengibre, como la canela, bueno, en general puede tener un efecto, digamos, de incrementar el metabolismo o de detoxificar el cuerpo, pero hay situaciones patológicas donde esto no se puede utilizar, ¿sí? Y en estos pacientes ya suelen también cursar con déficit de ácido fólico, tiamina y magnesio, que muchas veces es necesario suplementar. Cuando el hígado digamos, comienza a complicarse,
Ustedes en este cuadrito pueden evidenciar, por ejemplo, cómo se va complicando a la medida que va avanzando el grado, que lo que sería una encefalopatía subclínica, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. En el grado 4 ya el paciente está en coma, ya está, digamos, en fase terminal. ¿Hasta dónde ustedes consideran que lo podríamos alimentar sin complicaciones al paciente? Fíjense en las alteraciones mentales y motoras que tiene el cuadrito. Entonces, allí el paciente ya entra en estado, ya es un paciente candidato a soporte de mantenimiento para lo que nosotros llamamos el soporte de acompañamiento, pero no podemos sobrealimentar, porque si nosotros vemos un paciente que está desorientado, perdido, que tiene pérdidas de reflejos, que está hiperventilado, que está agitado por su cuadro, y lo queremos alimentar por boca, lo vamos a broncoaspirar y lo liquidamos, lo complicamos peor al paciente, ¿sí? Entonces, hasta el grado 2, nosotros podemos pensar en trabajar mucho con la dietoterapia tradicional, con las preparaciones, con la comida, con las consistencias, con la temperatura. Después hay que pensar en un soporte hasta acompañarlo al paciente en estado de coma, directamente no puede recibir nada por boca, ¿sí? Va todo por soporte. Bueno, entonces las características del plan va a ser igual o similar a la cirrosis compensada, y lo que vamos a hacer en estos casos, en los estadios 3 y 4, ¿sí? Se reducen las proteínas y ya se trabaja específicamente con soporte. A ver, bueno, esto que les decía, en los estadios más 1, 2 y 3, perdón, 1 y 2, los pacientes toleran muy bien las proteínas lácteas versus las proteínas de las carnes, por ejemplo, son mucho mejor toleradas, entonces podemos usar los lácteos para evolucionar en distintas preparaciones, dulces y saladas, muchos lo que serían soufflés, flancitos, salsas blancas, panqueques que podemos utilizar, digamos que son preparaciones blandas y donde podemos cubrir parte de las proteínas con los lácteos. Después las proteínas de origen vegetal y por último las derivadas de las carnes. Se recomienda la ingesta de fibra soluble y los alimentos con menor contenido de aminoácidos aromáticos. Tienen presente, ahí está bueno que tengan presente cuáles son los alimentos fuentes de aminoácidos ramificados y aminoácidos aromáticos, porque los ramificados son los que generan mayor hepatotoxicidad y los aromáticos son los que tienen como un efecto más al revés, perdón, los aminoácidos aromáticos son los que tienen más hepatotoxicidad y los ramificados son los que tienen menor hepatotoxicidad como un efecto más protector. Entonces ahí hay que hacer un cuadrito identificando los 4 o 5 alimentos fuentes de estos aminoácidos para poder organizar mejor los menús, ¿sí? Bueno, la fibra tiene ese efecto, la fibra específicamente tiene el efecto de bajar la cantidad de amonio que se reabsorbe a nivel del intestino, ¿sí? Si nosotros tenemos una microbiota estabilizada, va a producir menor cantidad de amonio, va a absorber menos amonio y pasa menor cantidad de esta sustancia hepatotóxica a la sangre. Entonces, por eso es importante el aporte de la fibra. En el caso de que haya atorrea, siempre es importantísimo indicar triglicéridos de cadena media. No se recomiendan en estos casos, como sí los vimos a lo largo de otras patologías, el aporte de fórmulas que contengan glutamina, porque eso aumenta los niveles de amonio, así como vimos que la glutamina es fundamental, por ejemplo, en disbiosis, en la enfermedad de Crohn, en síndrome de intestino irritable y demás. En el caso de las hepatopatías no se aconseja. Y bueno, otra de las complicaciones propias de las hepatopatías es la litiasis vesicular, que en general es una enfermedad que se produce a nivel de las vías biliares,
porque hay un desequilibrio en la composición de las sales biliares que hace que se precipiten pequeños cálculos o litos, que se llaman, que pueden estar compuestos por distintas combinaciones de sales y sustancias precipitantes, como puede ser ácido oxálico, colesterol, calcio y otras sustancias, digamos, de tipo inorgánica, ácido úrico también. Entonces puede haber distintas combinaciones de los cálculos, pero hace que se precipiten y al precipitarse corre el riesgo de que alguno de esos calculitos sea muy pequeño y migre por el conducto biliar o por el conducto pancreático y esto obstruya la salida de la bilis por el esfínter de Oddi o migra al páncreas y puede producir dos complicaciones severas. Una es la pancreatitis aguda fulminante y la otra es la ictericia obstructiva porque tapó el conducto biliar y no permite que la bilis va a tener como un reflujo, va a volver y se va a depositar en el hígado y va a pasar a vena porta y por ende al torrente sanguíneo. Entonces allí es donde se producen las complicaciones de la litiasis vesicular, lo cual, o la litiasis biliar, lo cual hace que muchas veces sea criterio de extracción de la vesícula, digamos, el hecho de que haya un cálculo pequeño. La colelitiasis es la patología que es como se denomina justamente la formación de los cálculos en la vesícula. Se produce inicialmente en las etapas previas, es probable que el paciente haya sido diagnosticado con barro biliar, que es como cuando la bilis se comienza a espesar y comienza a engrosar y a depositarse en las paredes de la vesícula antes de formar estos calculitos. Y como ven, ustedes pueden llegar a tener un paciente la vesícula llena de cálculos o puede tener uno solo. Pero, digamos, cuanto más pequeño es el cálculo, más complicado o más riesgo de aparición de complicaciones hay. En el 80% de los casos son asintomáticos, el 20% presenta síntomas y suelen presentar complicaciones del 0,7 al 2% de los pacientes. Generalmente se da asociada al exceso de peso, a la insulinoresistencia, al hígado graso, a la diabetes. Y en este caso, el plan de alimentación es un plan hepatoprotector, libre de estímulos colecistoquinéticos. ¿Cuáles son los alimentos colecistoquinéticos? Las grasas, por ejemplo. ¿Todas las grasas son colecistoquinéticas? A ver, Agustín Rodríguez. Sí, profe, tengo entendido que sí. Sí, colecistoquinético es que estimula la secreción de la secreción exócrina de las glándulas anexas, entonces sí, eso es lo que tengo entendido. Y Valentina Díaz Fuentes, ¿qué opina? Sí, profe, concuerdo con mi compañero, para mí también todos son. Ajá. ¿Y no tiene más que ver que sea modificada por cocción? O no sé, Josefina Clark, a ver qué dice. Con respecto a las grasas y su efecto colecistoquinético. Grasas modificadas por cocción. Yo les pregunto a ustedes si son más colecistoquinéticas, si están modificadas o no, o si todas las grasas son colecistoquinéticas. Me parece que sí, más modificadas por cocción. O sea, todas las grasas van a tener un estímulo colecistoquinético, pero definitivamente si las modificamos es peor y además son hepatotóxicas, ¿sí? Cuando más las modificamos, más colecistoquinéticas se vuelven. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es identificar los alimentos de estos colecistoquinéticos porque si van a contraer la vesícula y la vesícula está llena de piedritas, ¿qué va a pasar con esa piedrita? ¿Qué habíamos dicho que puede pasar? Se corre el riesgo de que
que tape algún conducto. Que migre hacia los conductos. Entonces la dieta tiene que ser con realmente bajos estímulos colecistoquinéticos, ¿sí? Las temperaturas están todas permitidas, pero se desaconsejan las temperaturas extremas, porque todo lo que es extremo va a producir también ese estímulo colecistoquinético, ¿sí? Y obviamente también evitar las concentraciones elevadas de azúcares simples. Y la fibra, preferir las solubles para evitar el retraso del vaciamiento gástrico, que se va pareciendo un poco a lo que nosotros tuvimos del plan de adecuación gástrica, ¿se acuerdan? Y caracteres sensoriales no estimulantes, suaves, ¿sí? Tenemos que evitar que se contraiga demasiado esa vesícula. Por ejemplo, en la selección de alimentos que tenemos acá están leches y yogures semidescremados, sin agregados de cereales, los quesos magros, untables, evitarlos de pasta dura, evitar el queso caliente o derretido, gratinado, las carnes todas, seguir el lineamiento de nuestras guías alimentarias en cuanto a la selección de las carnes, el huevo 1 por día en preparaciones ligadas son mejor tolerados que en otras formas de cocción. Con respecto a las hortalizas hay que evaluar las tolerancias individuales, pero evitar las productoras de gases como las crucíferas, coles, cebollas, hojas verdes crudas. Y las frutas evitamos también todo lo que es la fibra insoluble cruda porque sabemos que todo eso va a incrementar la producción de gases y va a demorar el tiempo de digestión y va a retrasar el vaciamiento gástrico. Entonces sería una dieta de fácil disgregación gástrica para evitar estímulos intensos para que esa vesícula no se contraiga de más, ¿sí? Y se desaconsejan semillas, frutos secos, legumbres, como así también las grasas saturadas. Y por último, para ir terminando, a ver, bueno, para ir terminando vamos a ir un poquito más, ¿dónde está? Acá. Dentro de las patologías del páncreas, que es la otra glándula anexa, nosotros tenemos una complicación que es, digamos, el páncreas, ustedes saben que tiene la función exócrina y la endocrina. La endocrina está dada por las células beta de los islotes de Langerhans, que tiene que ver con la producción de la diabetes, del glucagón, y la parte exócrina va a ser la que va a producir justamente enzimas que van a intervenir en la digestión de los alimentos, ¿sí? Que es la última fase de la digestión específicamente. Y es allí donde nosotros tenemos que diferenciar dentro de las afecciones del páncreas, las agudas y las crónicas, como pasa con el hígado también. Y lo agudo y lo crónico tiene que ver con el tiempo de duración y con el nivel de complejidad y de daño que se va a producir en el órgano. Entonces, la pancreatitis aguda, que es un proceso de inflamación química que se produce por la liberación de las enzimas pancreáticas activas adentro del parénquima glandular, o sea, en vez de salir hacia la luz del intestino a generar la digestión, se produce como una liberación interna y una especie de autofagia donde hay una obstrucción de los conductos glandulares y se libera, digamos, las enzimas digestivas hacia adentro, produciendo un proceso inflamatorio. Eso se da en más de la mitad de los casos. Mientras que en ese caso donde aparece esa pancreatitis aguda, lo que se va a hacer es evitar el estímulo a través de la presencia de alimentos. Entonces se realiza un ayuno terapéutico de 5 a 7 días para inhibir la producción y la secreción enzimática hasta que se pueda subsanar esa inflamación o esa obstrucción del conducto pancreático que normalmente permitiría la liberación de las enzimas pancreáticas hacia la luz del intestino para hacer la digestión. Cuando desaparece el agente inflamatorio o el obstructivo y se sale de la fase aguda, ya se puede iniciar una alimentación de recuperación, que generalmente va a ser una dieta oral,
líquida, restringida, porque recuerden que el páncreas ha sufrido una agresión, se comienza a probar tolerancias con calditos de verduras. ¿Se acuerdan cómo es la progresión de lo que es una diarrea? Es muy parecida, ¿sí? Y vamos a empezar a agregar caseinatos, infusiones claras de té, todas con cantidades moderadas de monosacáridos para evitar que tengan que actuar las enzimas digestivas y desdobladoras, digamos, de los carbohidratos. Y durante ese periodo de 5 a 7 días donde hay un reposo absoluto del aparato digestivo y no se puede usar ni sonda nasogástrica ni nada de por el estilo, se usa nutrición parenteral. De lo que aquí no vamos a hablar porque en esta materia cocinamos, así que en eso no tenemos nada que ver, pero es fundamental, digamos, entender eso, que no hay alimentación por boca. Y una vez que se restablece la función del páncreas y se pasa a la alimentación, tenemos que tener una dieta con calorías adecuadas al estado nutricional, aporte de fibras dentro de lo que se viene trabajando en todas las hepatopatías, de 10 a 25 gramos, y siempre priorizando la fibra soluble porque vamos a empezar con alimentos cocidos, las grasas normales sin modificación por cocción, y en el caso de que se presente una pancreatitis aguda leve, se eliminan las grasas por completo, luego se van a ir reincorporando de a poquito en una dieta líquida, completa, con principios nutritivos en las formas más elementales posibles para facilitar la digestión. Y lo importante es ir haciendo una progresión alimentaria con alimentos sólidos que sean ricos en hidratos de carbono complejos para no estimular tanto la secreción del páncreas exócrino, porque si incorporamos azúcares simples, digamos, vamos a estimular la producción de insulina por un lado y no queremos que ese órgano trabaje, digamos, de forma muy exagerada. Para la pancreatitis aguda leve, la selección de alimentos es similar a lo que les mostré anteriormente. Se comienza con los lácteos descremados, galletas de bajo tenor graso, quesos blancos descremados también, mermeladas reducidas en azúcares, fideos de laminado fino, arroz, polenta, hortalizas y frutas cocidas sin cáscara, que empezamos con las que tienen menor cantidad de fibra y después iremos progresando. Posteriormente se agregan las carnes blancas, claras de huevo y al último las carnes rojas magras, y aceite se utiliza una sola cucharadita en crudo para prueba de tolerancia. En el caso de la pancreatitis aguda grave, que tiene una duración prolongada y un curso clínico complicado, se recomienda iniciar con soporte nutricional enteral como primera medida. Si no hay evolución favorable por vía enteral, se indica soporte nutricional parenteral. Se retoma la vía oral cuando el paciente logra reducir los valores de amilasa pancreática. O sea, es una decisión terapéutica que la indica el médico cuando considera que hay ruidos digestivos y que ha bajado la enzima amilasa pancreática, que si está muy elevada, es una contraindicación para la alimentación vía oral, porque quiere decir que el cuadro inflamatorio está, digamos, en su máxima expresión. Se retira la vía parenteral o enteral cuando el paciente recién logra cubrir el 75% de sus requerimientos nutricionales. ¿Qué quiere decir? Que se acuerdan que dijimos que hay casos en los que coexiste el soporte nutricional enteral o parenteral más la alimentación por vía oral. Bueno, sería una indicación en la pancreatitis aguda grave. Se suspende la alimentación, se va a soporte, y cuando el paciente comienza a evolucionar favorablemente se reintroduce la alimentación oral, pero sin sacar el soporte hasta que no pueda cubrir el 75% de sus requerimientos. Y, a ver, vamos, lo que hay que tener presente es el último de los cuadros, que es la pancreatitis crónica, que acá este paciente, yo tengo ahora actualmente un paciente con pancreatitis crónica, un paciente que deambula, que
que hace su vida, digamos, relativamente normal, pero las expresiones son la pérdida de peso marcada y la forma en la que el paciente comenta que evacúa. Son materias fecales voluminosas, con las características propias de una materia fecal con esteatorrea, pero también hay creatorrea, o sea, pérdida de proteínas por materia fecal. Entonces es un paciente que no consigue digerir y metabolizar bien los alimentos y que tiene muchas pérdidas por materia fecal. Entonces, en este caso, son pacientes que se adelgazan mucho por un síndrome malabsortivo secundario, digamos, la pancreatitis. Y acá hay que trabajar con todo lo que es la alimentación reducida en grasas, favorecer la digestibilidad, la absorción intestinal, suele ir acompañado de otra terapéutica que es la indicación de enzimas pancreáticas para que el paciente, para que reemplacen esa disfunción que tiene en el páncreas, pero la dieta tiene que favorecer la digestibilidad y la absorción y reducir al máximo las alteraciones intestinales. Entonces acá sí vamos a trabajar con una dieta con un gramaje de proteínas por lo menos de 1 a 1,5, los hidratos de carbono entre un 50 y un 60, pero no menos de 250 gramos diarios, aunque existiera diabetes asociada. Es fundamental incluir los triglicéridos de cadena media en 3 o 4 tomas al día, porque tienen muy mala absorción de otros tipos de grasas. Y como otra característica fundamental, trabajar con, en el momento de técnicas de cocción que tengan puntos de fusión muy bajos, porque en ese sentido hay una relación directa con la digestibilidad, específicamente de lo que son los alimentos cárneos con estructura celular compleja, entonces que tienen un punto de fusión sensible y, digamos, y pueden modificar las grasas de forma desfavorable. Entonces acá vamos a trabajar mucho con técnicas de cocción al horno, donde tenemos menor exposición a los fuegos fuertes, o utilizar las temperaturas mínimas también en el procedimiento de cocción de los alimentos, para que no haya tanta alteración o tanta modificación de los componentes, de las estructuras moleculares de la grasa, ¿sí? Y tratar de que cuando indicamos alimentos que contienen grasas, estas estén homogeneizadas o emulsionadas de alguna manera, porque de esa manera se pueden digerir y metabolizar mejor. Entonces hay que buscar ese tipo de preparaciones, de técnicas de cocción que nos permitan que si utilizamos huevo y utilizamos yema, esa yema puede estar de alguna manera emulsionada y homogeneizada para que se pueda digerir mejor, ¿no? ¿Qué preparaciones se les ocurre? Con los estimulantes de la fase gástrica, que son las proteínas y sus derivados, bueno, el alcohol, que está siempre contraindicado, el café, y los condimentos contraindicados aquí en las pancreatitis son ají, jengibre, pimienta, mostaza, hinojo, pimentón, anís y nuez moscada, ¿sí? Que tienen toxicidad y que son mal tolerados, que pueden empeorar, digamos, el cuadro clínico del paciente. Las temperaturas templadas, los extremos son estimulantes, y acá, por ejemplo, en los quesos, tener en cuenta la cantidad de grasa, el tiempo de maduración y el estado de las proteínas. Elegir los quesos magros de poca maduración, proteínas tratadas por calor, favorecen la digestibilidad por desnaturalización de las mismas, como ser la mozzarella, la ricota y los quesos blancos hipograsos. Los huevos, junto con el caseinato de calcio, son las primeras proteínas que se van a indicar. Tener en cuenta siempre que la clara debe estar bien cocida. No se indica clara cruda en ninguna de las preparaciones, como ser un merengue tradicional batido estaría contraindicado. Sí se puede indicar un merengue suizo o, digamos, alguno que haya llevado cocción. Y por bastante tiempo no se indican las carnes, ¿sí?
Cuando ya se ha probado tolerancia con los otros tipos de proteínas y hay una buena evolución, recién se indican las carnes blancas y por último las rojas tratadas por subdivisión y cocción en pequeñas porciones y cantidades por día, porque son bastante mal toleradas las carnes rojas en las pancreatitis crónicas. El resto, bueno, las frutas son un gran recurso. Hay que cuidar la acidez la misma y la presencia de celulosa. No se usan frutas secas ni desecadas. Jaleas y mermeladas sin residuos pueden utilizarse en cantidades pequeñas. Los cereales siempre de laminado fino, panes desecados, tipo bizcochos de bajo tenor graso o tostadas. Las legumbres no se indican y el azúcar con moderación. Los cuerpos grasos sin modificación por cocción, las bebidas todas naturales, no efervescentes, no gasificadas, jugos colados y diluidos, caldos de compotas, y a ver qué otra cosa que no les haya mencionado antes. Bueno, el fraccionamiento puede llegar a ser hasta en 6 comidas diarias, si así lo requiere el apetito del paciente. Y esto que les decía por último, el uso de las enzimas pancreáticas con cada comida es necesario hasta